El podcast de Adiers Burgos, conocido como Don Alfonso, es traído a ti gracias a Bless Blade Barbershop, patrocinador oficial del podcast del Ciclista X. Esta publicidad llega a ustedes gracias a Bless Blade Barbershop, la barbería oficial que patrocina el podcast del Ciclista X. En Bless Blade Barbershop no solo te damos un corte de calidad, también cuidamos tu estilo para que siempre luzcas al máximo, arriba y abajo de tu bicicleta. Estamos abiertos 7 días de la semana. Visítanos en 3534 Hickory Tree Road, Suite 400, en Balk Springs, Texas. Agenda tu cita hoy mismo, Bless Blade Barbershop, donde el estilo y la precisión son nuestra meta. Bienvenidos al podcast del Ciclista X, el podcast donde se habla de ciclismo y mucho más. A todos los oyentes reciban un cordial saludo desde la cabina del Ciclista X en el código postal 75228 en la ciudad de Dallas, Texas. Desde las montañas, las carreteras y los caminos de su natal, la belleza Santander en Colombia, llega a esta cabina un ciclista que no solo pedalea millas, sino que también mueve corazones con su pasión, disciplina, constancia, ese amor infinito por la bicicleta y por el cuidado de la salud, tanto mental como física. Al Ciclista X lo llena de orgullo tener a este ciclista en esta cabina, porque cada golpe de pedal tuyo representa la fuerza, la honestidad, la autenticidad y la resiliencia del ciclismo colombiano. Bienvenido, don Alfonso. Gracias, Ciclista X. De verdad que para mí es un orgullo estar aquí en su cabina el día de hoy. Encantado de sobremanera, agradeciéndole su invitación y saludándolo de verdad muy cordialmente, porque es usted el medio de verdad que nos ve como aficionados, que nos aprecia como aficionados y que ve nuestro trabajo, nuestras ganas de vivir, nuestras formas de vivir, diría yo. Y gracias nuevamente por aceptarme aquí en su cabina. Claro que sí, don Alfonso. Para mí realmente es un honor, es un orgullo. Me siento muy halagado de tenerlo aquí en mi cabina. Y antes de empezar su historia ciclística, el podcast número 7, quiero mirarle a los ojos y darle las gracias de corazón por apoyarme en este proyecto desde su génesis, por creer en la historia del Ciclista X y por estar ahí incondicionalmente. Le doy realmente gracias por apoyarme. También le doy gracias a todas las personas que se han suscrito al canal, a todas esas personas que ven un video, un short, le dan un like, a los que escuchan los podcasts, a los que comentan. Esa es la motivación del Ciclista X. Gracias al Altísimo Todopoderoso, a la red de apoyo que tengo, de la cual don Alfonso, usted es una de ellas, una pieza fundamental de este proyecto. Ya tengo agendados 4 invitados más para que vengan a contar su historia ciclística. Se vienen sorpresas muy gratas. Y la verdad, el día de hoy, podcast número 7, el 7 es un número muy especial y va para don Alfonso. Afortunado yo. Exactamente, y vamos a entrar en materia en su historia. Don Alfonso, ¿cómo empieza tu historia? ¿Cómo empieza la historia ciclística de don Alfonso? Bueno, ¿cómo diría yo? ¿Cómo empezaría? De verdad que si me voy a los tiempos de años atrás, tal vez mi papá tenía parte de eso, era un hombre aficionado al ciclismo, al deporte, al fútbol, al atletismo, a todo. Y por ahí empezó porque prácticamente él hizo una pista alrededor de su casa. Y entonces yo estaba acostumbrado a ver ciclismo. No era lo mío, pero era acostumbrado a ver ciclismo. Tampoco no era mi edad, porque mis hermanos eran mayores y ellos todos montaban bicicleta porque ellos ya podían estar sobre la barra. Y de verdad que yo bregaba mucho para que me la prestaran o alguna cosa, porque ellos veían que yo le hacía daño en vez de protegerle la bicicleta. Y mi papá hacía eso, hacía las competencias con mis hermanos mayores y los premios a veces era una limonada o una gaseosa, como decimos en Colombia. Por acá decimos una soda, al estilo mexicano. Pero desde ahí nació y las carreras de Colombia, las carreras profesionales de Colombia, la Vuelta RCN,
en ese tiempo estaba y esas apuestas de que quién ganaba, a ver quién, si Rafael Antonio Niño o Cochise Rodríguez en ese tiempo, Miguel Zamacá. Y entonces eso, de ahí nació el gusto por la bicicleta. Pero yo no hacía bicicleta, yo solo me dedicaba a hacer atletismo, que era lo que me encantaba, y jugar fútbol, que era otro de los deportes que a mí me encantaba. De los cuales tal vez para ninguno servía por mi estatura y yo estaba equivocado tal vez de deporte, debería de haber montado bicicleta en ese tiempo. O sea que esta historia empieza, este podcast número 7 empieza con algo único y diferente. Es donde no empezamos con una pasión, porque no hay una pasión de montarse en una bicicleta, hay un fanatismo por el deporte. Claro que sí, era fanático a eso, con el radio en la oreja, unos radios pequeñitos, se le adaptaban baterías de las grandes, porque ellos venían con baterías pequeñas, pero no aguantaban para poder escuchar toda una carrera, porque eso narraban la carrera, cuando eso ya estaba Rubencho y otros narradores colombianos muy importantes. Y entonces uno era un aficionado tal vez más a ver, pues en ese tiempo ni ver porque no estaba la televisión, a escuchar las carreras, y le dedicaba uno todo un día, hacía uno cualquier mandado que le dijeran, vaya por el pan o vaya por lo que sea, pero uno andaba con su radio en la oreja. ¿Cómo tú practicabas el ciclismo, el atletismo? ¿Cómo te fue en ese deporte? Bueno, en el atletismo de por sí es un deporte muy exigente también, demasiado exigente. Y la estatura mía demasiado pequeña también. Entonces, prácticamente cuando los otros iban lento, yo tenía que ir rápido. Casi me pasa hoy en día en el ciclismo. Pero me iba bien. Siempre fui muy aguerrido, o siempre, no sé si me estaré poniendo demasiadas flores, pero siempre lo que hago, trato de hacerlo lo mejor o lo más bien hecho. Los que te conocemos somos fieles testigos, por eso hay corazón, aguerrido, hay algo que, por eso uso una palabra, resiliencia también. Sí, entonces me iba bien. Incluso tuve una prueba que la hice ya con un profesional de atletismo. Son como unos, tal vez es algo más de media maratón, pero cuando yo estaba muy joven, por ahí de unos 15 años. Y me tocó con Germán Peña, que fue a esa carrera que era Bolívar Sucre. Y me fue bien, creo que entré yo de noveno, porque eran unos intercolegiados que se unían todos los colegios de Santander, y yo entré de noveno, pero porque en la bajada me fueron alcanzando. Todo lo que hice en la subida, los que boté en la subida me soltaron bajando por falta de más pierna. O sea que en el atletismo, don Alfonso también dejó su huella. Ahora, volviendo al tema del ciclismo, don Alfonso, ¿cuándo es la primera vez que tú ves a tus hermanos, obviamente, en sus bicicletas? ¿Y cuándo es esa vez que tú dices, bueno, yo voy a subirme a este aparatico, a ver qué se siente, a ver cómo me va, a ver qué pasa? Bueno, a mí me encantaba muchísimo, pero yo veía a mis hermanos y ellos mayores, y la primera vez que subí a la bicicleta me tocó por debajo de la barra y a medio pedal. Y ya lo pude hacer porque para mí era un orgullo darle la vuelta a la pista, y era alrededor de la casa, es una casa de campo, y entonces había bastante espacio. Mi papá le hizo la pista y me fue bien. Me fue bien, digo, porque no fue que competí con ellos ni hice, sino que le pude dar la vuelta a la pista. Ese fue un logro. Claro, eso fue el primer logro, y que me pude bajar sin tirar la bicicleta a un lado, porque para poderme bajar yo la tiraba para un lado y la bicicleta se iba, y lógico que se hacía daño. Claro. Y entonces mis hermanos no querían prestármela por lo menos. Y ya después el primer logro fue ese. Después de ahí para adelante fueron derrotas en bicicleta, estando allá, porque decía yo derrotas porque no lograba hacer lo que podía. Ya para ir al pueblo llegaba uno y había una subida que le decía uno la subida al cementerio, y yo me tenía que bajar.
porque yo no lograba subir y yo veía que todo el mundo podía subir tranquilo, pero yo por más de que hacía esfuerzo yo no la podía subir. ¿Cómo se vivía el ciclismo en tu familia, con tus hermanos, tu papá? ¿Cómo era este ambiente? Bueno, porque ellos me imagino que eran los de competencia, los competitivos. Sí, era hermoso porque es que resulta que, por ejemplo, mi hermano, que era ya el más, mi hermano Ramiro, que era el hombre más fuerte de ellos, era fuerte, y resulta que era un hombre también extremadamente joven en comparación a los otros que competían en el pueblo. Pero entonces a mí me agradaba muchísimo porque ellos hacían la doble belleza, doble a Florian, a otro pueblo. Y ver que el hombre con la edad que tenía, ponle unos 16 años, los otros arriba de 25 o 26 años. Sí, totalmente era un niño al pie de unas personas ya de la edad ¿cómo se llama? Que pueden hacer el mayor esfuerzo. Tal vez con más experiencia. Claro, con experiencia y todo. Y mejores bicicletas, porque la que hizo mi hermano la acondicionó, porque en ese tiempo las bicicletas eran prácticamente acondicionadas. Y ver que el hombre llegaba a rueda de ellos, entonces para mí, yo no necesitaba hacer bicicleta prácticamente. Yo gozaba viéndolo a él, sabiendo que estaba en esos, ¿cómo le llaman? Esos buenos momentos. Y eso para mí era un orgulloso, con eso tenía y me satisfacía viéndolo a él. Este deporte del ciclismo te lo gozaste en Colombia siendo fanático. Sí. ¿Cómo te lo gozaste? De A a la Z siendo un fanático, escuchando, mirando, viendo a tu hermano, alentándolo. Sí me gustaba la bicicleta, yo decía me gustaba la bicicleta, solo la usaba como medio de transporte, a veces como medio de transporte para ir de la casa al pueblo, pero era un medio de transporte, no me imaginaba lo que hago hoy en día. Si eso hubiese sido así, yo hubiese montado en bicicleta toda mi vida, si hubiera sentido lo que siento hoy en día. Muy bien, don Alfonso. En este segmento quiero mandarle un saludo muy especial a tu hermano Ramiro. Tuve el honor de conocerlo, de rodar con él y con su hijo Sergio. Desde la cabina del Ciclista X les mando un saludo muy especial, un fuerte abrazo. Y primero Dios, espero el otro año tenerlos en esta cabina para que cuenten su historia. Sí, de por sí él siempre le manda saludos, muy agradecido con su hospitalidad. Y de verdad que él es orgulloso cuando se habla de bicicleta. Él prácticamente desayuna, almuerza y come con sabor a bicicleta. Lo ha hecho toda la vida. Toda la vida ha hecho su... De por sí hay una historia muy bonita también que tenemos que de pronto en un momento contarla con algo de él. De Ramiro, muy bien. Muy bien, don Alfonso, se nos fue volando este primer bloque. En el próximo segmento, don Alfonso nos hablará sobre sus comienzos en el deporte del ciclismo en los Estados Unidos. Alista el rodillo, empieza a calentar y sigue escuchando este podcast. No te vayas porque aquí realmente don Alfonso va a empezar a contar su historia sobre dos ruedas. De regreso al podcast del Ciclista X con don Alfonso. Don Alfonso, ¿cómo empieza la historia ciclística aquí en los Estados Unidos? Bueno, yo diría que mi historia de ciclismo, ya sobre las dos ruedas, entonces ahí es muy importante porque en sí la persona que me indujo a montar bicicleta trabaja conmigo, vive el ciclismo conmigo, comentamos de ciclismo todo el tiempo. Aprovechamos nuestros descansos, aprovechamos nuestros tiempos libres, a veces hablamos de ciclismo. En sí es una gran persona, es un maestro. Le diría yo que tiene demasiada sabiduría sobre la bicicleta, sabe de los daños de bicicleta, sabe cómo rodar, sabe los tiempos
que debe uno utilizar para estar bien sobre la bicicleta. Y resulta que ese señor, en sí diría que es un hombre con ese poder mágico de poder unir la gente, de poder llevar más gente al grupo. Y yo diría que tiene una figura paterna, porque todos rodamos como se llama, a nombre de él. Y esa persona no es nada menos que Darío González. Ave María, don Darío González, Sí. una completa escuela, es una institución. Es una institución, don Darío es una institución. Y él fue el que despertó en mí tal vez algo que no hubiera nacido si no hubiera aparecido él. Y hay momentos muy bonitos, momentos agradables. Lógico que hay momentos donde uno dice, ya quiero tirar la bicicleta por las dificultades que tiene el camino, la carretera. Hay gente o mucho de la gente se queja porque es un deporte donde se necesita demasiada disciplina. Es exigente. Es exigente. Y yo de ahí digo que el que no le guste sufrir, entonces por eso siempre digo, no monte en bicicleta, está mejor el sillón o la televisión, las novelas o algo. ¿En qué año empieza esta historia con don Darío? Como ese bastión, esa persona que impulsa? ¿En qué año empieza eso? Bueno, tal vez hay que remontarnos a casi 20 años. Yo diría por ahí casi los 20, como unos 18 años, porque es que yo desde que entré, él tiene sus historias de bicicleta, entonces yo pienso que empezó a nacer. Yo no monté enseguida de bicicleta, pero él sí sus historias y ya iba él a sus carreras y me contaba y todo el tiempo me decía, anímese, vamos a montar bicicleta, vamos, acompáñeme o algo y compre su bicicleta. Y entonces le decía yo, pues sí, tal vez sí voy. Pero no, a mí pues, a veces podía más los momentos de diversión y muchas cosas que la bicicleta. En ese tiempo yo no me decidía, hasta que, no sé, se le dio por convencerme y ahí fue cuando se empezó la compra de la bicicleta. Yo pienso que unos 18 años atrás. Muy bien. Don Alfonso, realmente estoy sorprendido por cómo funciona todo el universo, cómo funciona todo el mundo, de que, vuelvo y lo digo, don Darío es una institución. Estuvimos en la rodada de Greenville, Texas. Sí, y muchas personas, perdóneme que lo interrumpa, pero muchas personas rodamos alrededor de él. Tal vez yo pienso que muchos de nosotros no nos vamos a retirar, porque verlo a él sobre la bicicleta, con los años que tiene, la cantidad de millas que le ha puesto él a la carretera, y yo pienso que la persona que se retire no está en nada, diría yo, porque él tiene alma, vida, corazón, ganas, nunca le faltan. De verdad que es una persona formidable. De hecho, para mí fue algo muy especial que don Darío, cuando en la rueda de Greenville, Texas, llegó el pelotón del ciclista X, él llegó a rodar con el pelotón del ciclista X, llegó con la camiseta. Para mí fue un momento muy especial, fue muy emotivo. Y en el pelotón del ciclista X, él es la escuela, claro, es el técnico. Y yo estaba ahí y se le ve la alegría. Por ejemplo, me dio mucha alegría. Yo ya miraba para los lados, ¿dónde está? Cuando lo veo, llegó mi capo y listo. Dije, ya todo se arregló. Sí. Desde la cabina del ciclista X le mandamos un saludo muy especial, un fuerte abrazo a don Darío González, a su hija Janet, y sinceramente voy a hacer las gestiones, todo lo posible para que don Darío González venga a la cabina del ciclista X y nos cuente su historia. Sí, si hay una persona que tenga historias, que merezca realmente estar aquí en su cabina, yo creo que es don Darío González. Muy bien. Hablando de historias, don Alfonso, tienes que contarnos una anécdota divertida que hayas tenido con don Darío. Tiene que haber una de muchas.
Bueno, Tenemos una. bueno, estos son especiales, con él son especiales. Empezando para poder tener la bicicleta, para poder comprar esa bicicleta, él más que nunca se encargó de regar el cuento o de decir, y es algo muy, ¿cómo diría? Muy chistoso, muy funny, que como decimos nosotros acá, es porque él dice, él compró el gancho 2 años antes de comprar la bicicleta, o sea que ya tenía el gancho y compró la bicicleta hasta los 2 años. 2 años después. 2 años después. Entonces a mí me da risa y tal vez sí fue así, pero yo no lo recordaba, él sí me lo recuerda. ¿Hay algún momento especial en carretera que viviste con Don Darío? Sí, hay momentos, hay muchos momentos y me encanta, a mí me encanta de verdad rodar al pie de él y haber tenido la llanta de él como enseñanza, porque él de todas maneras es un maestro para rodar. Y la llanta de él y traté, y tal vez lo mejor de todo es haberlo tenido a él como maestro, porque es un hombre que sabe rodar. Tenía varios momentos donde yo estaba ya que cedía, porque yo era muy joven sobre la bicicleta. Yo empecé a mis 40 años a montar bicicleta, pero en sí muy joven sobre la bicicleta, entonces me encalambraba o me faltaba aire, pero todas esas novatadas yo solo lo veía a él pedalear y la llanta mía era la de él, y entonces por eso yo aprendí muchísimo al pie de él, he aprendido y sigo aprendiendo al pie de él. Una completa escuela de institución. Exacto, entonces todas esas cosas son las que por lo menos yo soy muy agradecido con él, porque me puso en el lugar donde yo debería haber estado hace muchos años y hubiera dejado tal vez más vicios por este hermoso vicio de la bicicleta, hubiera dejado el resto de vicios malos por un vicio bueno. Y de hecho, no solo don Alfonso, también están los hermanos López, los que llamo los búcaros. Sí. Otra influencia para ellos, para Oscar González, el sobrino. Claro, es una persona que une. Y hay más gente que aún no, ya no lo hacen, pero eso estuvo un grupo siempre grande. Él alcanzó a reunir un grupo grande, incluso hay unas anécdotas muy bonitas y que se llaman las anécdotas que teníamos en el Alacrán. Era un ranchito que él tenía antes. Y entonces él hacía sus rodadas y ya teníamos rodadas así, en el Alacrán se llamaba. Y entonces el Team Colombia reuníamos mucha gente, familias, y después de las rodadas se preparaba comida y la pasábamos muy rico, porque más que todo el ciclismo hace que la gente se una. Exactamente. Don Alfonso, las imágenes que puse para la presentación de tu podcast son las imágenes de la rodada de Glen Rose, Texas, donde está la famosa pared. Don Alfonso, ¿por qué es especial para ti Glen Rose? ¿Qué tiene de especial Glen Rose y la pared? Bueno, la pared es un reto. Empezando, eso es un reto. Y de ahí nace para mí mi famoso lema, donde yo siempre digo que las mejores historias nacen de las grandes dificultades. Y eso es una carrera muy difícil. Es difícil porque tiene bastante altitud y sobre todo la rampa del 19% que tiene para uno de aficionado es un número de inclinación bastante grande. Entonces la toma uno como reto. Esa es la primera dificultad. Y segundo, porque yo hice después de la imagen que usted tiene, el siguiente año sufrimos un accidente y entonces es otra parte del reto. Los accidentes o las cosas malas no las quisiera uno recordar, pero es parte de la historia. Y es una dificultad. Y es otra dificultad de la vida. Y entonces toca pasar esa dificultad y después se convierte en una historia. Y esa historia fue tan difícil
que se convierten como en un recuerdo bonito de lo que uno pudo superar, porque en esa estuvimos involucrados la familia completa. Superamos ese mal momento, lo pudimos superar porque sufrimos de un accidente de automóvil. Después de la carrera veníamos haciendo planes, que ese día veníamos haciendo planes, me fue tan bien que venía feliz. Y venía haciendo planes para llegar a la casa y prender el grill, hacer un steak, disfrutar después de eso, porque me fue supremamente bien. Y desafortunadamente pues las cosas no suceden todas como uno quiere, pero aquí estamos. Se convirtió en historia, esa dificultad se convirtió en una historia. Y acabamos de hacerla 10 años después, acabamos de hacer que está otra imagen, tal vez en el mismo lugar, en la misma posición, diferente bicicleta, diferente uniforme, porque ese uniforme negro lo colgué exactamente por lo mismo, porque me sucedieron 2 o 3 accidentes con el mismo uniforme. Entonces lo tengo como colgado, sí, como recuerdo, como historia de ciclismo. Es parte de una historia. Esa es parte de una historia. Por eso utilizo yo la palabra resiliencia, porque eso es lo que significa para mí. Si tengo yo que definir en una sola palabra, don Alfonso, es la palabra resiliencia. Conociendo la historia del accidente, me la habías contado ya hace tiempo, me la habías contado con pelos y señales, me contaste todo cómo fue. Y realmente es un ejemplo, y el lema espectacular. Las mejores historias nacen de las grandes dificultades. Estoy completamente de acuerdo. El ciclista X lo puede aplicar tanto a su historia ciclística como a su historia personal. Después de esas grandes dificultades vienen las reconstrucciones, los cambios y el mejorar y seguir adelante, porque mejores cosas van a venir y vendrán. Y nuevas historias. Nuevas historias con nuevas personas. Exactamente. Y eso es lo más enriquecedor. Y para poder hacer esas historias, siempre digo, tiene que haber dificultades, tiene que haber momentos difíciles, y luego se convierten en agradables, se convierten en éxito, como dependiendo a la persona, lo que hagan. Los competitivos ganarán carreras, nosotros los aficionados ganaremos salud y amigos y satisfacción. Mejores amigos que a cada momento, porque los malos amigos no les gustan las cosas buenas. Siempre están con uno cuando uno está con las cosas malas. Entonces los mejores amigos siempre están cuando uno más lo necesita, o está uno con ellos cuando lo necesitan también. En la historia que yo hice para la rodada de Glen Ross, Texas, que también fue muy especial para mí, porque en esa rodada fue cuando hice debut oficial con mi gran amiga Xochitl González. Le mando un saludo muy especial, un fuerte abrazo. Llegué con Xochitl y la pasamos fenomenal, la pasamos muy bien. Me fue muy bien en esa rodada. Después hicimos la del cáncer y utilicé la frase para el video corto que hice de Glen Ross. Don Alfonso, la pared no nos tumbó. Ese está muy bueno. La pared no nos tumbó y menos va a tumbar a don Alfonso, que es un ejemplo de resiliencia. Muy bien, don Alfonso, gracias por haber compartido este segmento. En el próximo segmento, ¿quieres saber por qué para el ciclista X don Alfonso es un embajador del tema de la salud? Sigue en el rodillo, no te bajes ni te vayas. Don Alfonso te lo contará todo en el próximo segmento. Quiero compartirles un poco la inversión de lo que hablo. Tal vez no es demasiado para lo que nosotros merecemos en nuestra salud. Y es muy sencillo si lo quieren hacer en casa, no quieren salir a arriesgarse con los carros, no quieren estar en carretera. Entonces, solo creen un espacio que se necesita muy poquito en su casa, y en una esquinita pueden estar mejorando su salud. Además de eso, tener la satisfacción de participar en esas rodadas que se hacen aquí. Y la mayor parte, todas son para hacer salud.
y ese dinero que nosotros dejamos en las inscripciones, todo eso lo emplean para mejorar la salud de las personas que realmente necesitan, y asimismo nosotros mejoramos nuestra salud también, y son la satisfacción grande. Y aquí están uno de mis carreras donde es totalmente difícil, rampas del 19%, pero entre más esfuerzo, mejor es la historia. Y esta precisamente la acabamos de rodar el día de ayer. Puse parte de mi número y esa mascotica que me regalaron. Entonces todo eso produce satisfacción. No es demasiado lo que se invierte, pero es muchísimo lo que se logra. Por eso Ciclista X, agradeciéndole al medio que usted nos ofrece para poderle expresar y a lo mejor llegar a la gente que quiere cambiar en su vida. Entonces se mejora la salud, se mejora el bolsillo, el dinero no termina en el bolsillo de los que nos atienden por salud, y solo esto es prevención para que nos sintamos mejor, y además de eso nos produce satisfacción en nuestra vida. Nos dejamos de quejarnos por esa mala salud porque aprendemos a alimentarnos y aprendemos muchas cosas, sobre todo esos grandes amigos que se logran porque el ciclismo es muy sano. Gracias Ciclista X y nos vemos pronto. Don Alfonso, quiero que por favor nos comente sobre este video tan espectacular que acabamos de ver en este podcast. Bueno, en sí es muy importante recalcar que lo que nosotros hacemos para nuestra vida, lo que hacemos en nuestro cuerpo, tal vez diría también para nuestra cabeza, nuestro cerebro, en sí es muy poco la inversión que nosotros metemos en nosotros mismos, lo poquito que invertimos. Tal vez nos preocupamos en comprar un carro nuevo, en comprar una casa, en comprar un celular del último gama. Muchas cosas que son físicas, pero nos olvidamos de nuestro cuerpo, de realmente de ponerle algo tan sencillo. Entonces casi eso impulsado, y por eso es que le agradezco, vuelvo y meto a ahondar yo ahí. Porque él no sabe cómo le agradezco lo que hizo en mí. La influencia, poniéndome tal vez casi más que obligado sobre la bicicleta, porque fue mi motor de eso. De por sí él me indujo a comprar la bicicleta, me indujo a hacer ciclismo, me indujo a montar en bicicleta. Luego lo que estoy mostrando prácticamente viene también de parte de él. Porque él fue el que me llevó, me puso el ganchito en su casa, me puso el ganchito, dijo: súbase aquí, súbase a la bicicleta, móntese a este rodillo. Y entonces yo inmediatamente dije: no, ya rodaba yo sí en bicicleta. Cuando empecé a hacerlo eso fue porque él mismo también me mostró cómo se hacía bicicleta en casa. Y entonces yo dije: aquí no hay ninguna disculpa para no hacer salud cuando llueve, cuando hace invierno, cuando hace demasiado sol, cuando hace los climas extremos. Aquí en este país que es extremo para el frío, extremo para el calor. Y entonces, para no quedarse uno encerrado, tiene otro momento, o lo mismo que digo yo, que no importa, no hay disculpa para la gente que no quiere estar en carretera por peligro de carros, porque de pronto se cae sobre ese rodillo, no se cae uno y hace salud. Y yo le digo: ¿por qué hace uno salud? Entonces, cuando me refiero de hacer salud,
Entonces empieza uno por si uno quiere rendir y quiere sentirse mejor, empieza uno por ordenar las comidas. No significa que deje de comer algo ni lo otro, porque es que si usted está muy lleno, cuando uno se llena y se sienta en el sillón, se le crece el estómago. Pero si usted come lo suficiente para alimentarse bien, tal vez las porciones necesarias, y luego hace la siestecita o como quiera llamarlo y se sube al rodillo, hace un rato de rodillito, entonces ahí está el momento donde está construyendo salud. Y no solamente para su cardio o para mejorar su figura o lo que sea, entonces eso también es desestresante, porque usted se concentra en la pantalla, usted lo hace viral porque usted ve ahí los otros corredores y usted pasa un momento muy agradable. Difícil, sí, porque si usted pone un entrenamiento subiendo es como estar en carretera, exactamente como estar en carretera. La única diferencia es que ahí no se cae. O si se cansa, usted puede parar y dejar de pedalear y no tiene otro problema. Lo otro es, usted ahí mismo pone su tiempo, lo que quiera hacer. Y de hecho es una idea genial, don Alfonso, porque aparte obviamente de promover lo que es esto de salud, también por el tema de que ahorita el 2 de noviembre va a cambiar la hora. Claro, y el clima. a las 6 ya está oscuro. Uh-huh. Entonces para muchos que llegamos de trabajar, decimos son las 6 y oscuro, yo no me voy a rodar. Entonces está la comodidad de hacerlo en casa y no hay excusa porque la verdad es que no vas a tirar a un lado toda una temporada que hiciste y para en 3 semanas ya dejarlo. Y eso fue, sí, y eso me motivó para mandarle ese video porque son pocas las cosas que tal vez que no es, la inversión no es grande. En sí la inversión, cada quien lo puede comprar a su acomodo. Pero ya de ahí nace el beneficio. Y luego usted empieza a colgar sus cositas que logra, sus medallitas, su eso, y cuando usted mira alrededor, usted tiene su cuartico, su esquinita, con sus uniformes, con sus zapatillas, sus cosas, y entonces eso lo llena de alegría, lo llena de satisfacción, sus medallitas. Entonces eso hace parte de su salud mental. Es motivación. Claro, y contando con la gente que tiene uno alrededor, que lo quiere a uno, que lo adora, entonces están viendo los logros que uno tiene. Lo ven a uno saludable y ellos se alegran. Le ven a uno los triunfos que tiene uno, el uniforme o algo que uno ha ganado construyendo salud. Entonces ellos se alegran también, porque la alegría de ellos es la de uno mismo. Y lo otro, digo salud porque yo cuando empecé haciendo bicicleta, yo ya no me podía, como digo, amarrar los cordones o ataderos o como de los zapatos, porque me dolían mis deditos. Yo de por sí yo sufro de reumatismo desde mis 30 años. Y empecé a montar bicicleta, yo entonces dije, gracias don Darío, vuelvo y lo nombro a él, gracias don Darío, porque unos años después me di cuenta en qué me había metido él. El beneficio, exactamente. Entonces dije, se empezaron a ir los doctores, se empezaron a ir las pastillas para el dolor y se empezó a construir mejor vida y hoy en día me siento feliz, me siento contento, la salud mía mejoró. Se fueron los vicios malos también, porque lo que hacía como vicio hoy en día para mí ya no es necesario. ¿El vicio es la bicicleta? Sí, y ahora el vicio es la bicicleta. Y entonces ahí empiezan las dos cosas que uno más quiere en la vida, que es la bicicleta y la señora. Porque la señora es parte de esto también y no le puede hacer falta a uno. Entonces, y el apoyo incondicional. Entonces empezaron los dos vicios. El vicio de querer a las dos, y las dos tienen que tener su cuarto, entonces ahí el asunto. Y la salud mejora. Y ella, y sobre todo mi señora, que es parte de las cosas también que yo hago, porque ella es un apoyo
un apoyo incondicional. Y entonces cuando ella, fundamental. Sí, claro, y cuando ella ve ese videito también que hice, pues ella se alegra también por los logros, por las cosas que uno hace, y ella sabe que la salud mía mejoró. Entonces es felicidad para ella también, y la felicidad mía, y de todas maneras hay que agradecerle a la vida que nos pone sobre ruedas. Exactamente, porque al final del día yo siempre he dicho, el Ciclista X dice, puedo tener tantos proyectos, puedo tener tantos sueños, tengo sueños de traer aquí a varios invitados, todavía sigo soñando con traer a Winner Anacona, que ojalá mi gran amigo Carlos Rodríguez en Bogotá me dé una manito para traer a Winner a este espacio. Pero digo yo, sin salud no se puede. Hay que tener salud para poder lograr todos estos objetivos. Lo primordial es con salud para poderse uno levantar y volvemos a lo mismo, para no estar gastando tiempo, no voy a decir gastando tiempo, pero para no estar invirtiendo tiempo en hospitales o en médicos. Exactamente. Por eso yo siempre digo que es salud. Hay unos lemas muy bonitos con los otros invitados que usted ha traído y yo no me pierdo ninguno. Empezando, soy un fan número uno de su podcast. Más que aficionado a la bicicleta, más que todo me encanta lo que usted hace, Ciclista X, porque nos dio esa oportunidad de poder expresar las cosas que hacemos, lo que nos gusta, contar nuestras anécdotas, nuestros pesares y nuestros logros. Y me encanta mucho, yo soy agradecido con lo que muchas gracias, que usted hace. Muchas gracias, le agradezco mucho. Don Alfonso, esta sección estamos hablando de la salud. Como te he dicho, para mí, tú eres el embajador de la salud en este espacio. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar a rodar por salud, pero no se anima? Quiere empezar, pero dice, no, mañana. ¿Qué le dirías a esa persona que nos está escuchando a través de este espacio? Bueno, yo pienso que esa persona me escuchó, porque yo fui una de las personas más rogadas para poder entrar. Yo creo que de todos los seguidores de Don Darío, yo pienso que yo era el más rogado para entrar. Duré mucho tiempo, por eso él dice que yo compré el gancho 2 años antes de comprar la bicicleta. Y entonces eso es parte de este deporte. Y entonces a la gente que quiere hacer eso y no se atreve, que compre el gancho, pero que no tarde tanto en comprar la bicicleta, porque el beneficio, exactamente, porque el beneficio de montar en bicicleta se ve muy pronto, no es tardado. La misma bicicleta le va enseñando a uno cómo portarse. Y el mismo cuerpo, no sé si te pasó a ti, que el mismo cuerpo te lo empieza a pedir. Claro, y lo otro, usted se ve al espejo 2 meses después, 3 meses después, montando en bicicleta. Lógico que todo tiene una disciplina. Porque si usted es indisciplinado, pues lógico que si trasnocha y quiere montar bicicleta al otro día, mejor no vaya. Mejor no monte bicicleta. Tal vez mejor siga en lo que estaba. Pero una persona que quiera hacerlo, que se anime. Es difícil, pero vale la pena. Y la misma bicicleta le enseña y se va olvidando de los dolores, se va olvidando de los malos vicios. La misma bicicleta lo va enseñando a uno. Y si usted quiere seguirle la llanta a alguien, entonces usted mismo se va dando cuenta que debe estar dejando malas cosas. Debe comer mejor, debe hacer dormir mejor, porque no le llega a la llanta del que usted quiere seguir, del que es más ordenado que uno. Entonces anímese y póngale disciplina y para adelante. Porque es difícil después de que se suba a la bicicleta darle hacia atrás. Lo mejor es darle hacia adelante. Y así tiene que ser la vida, hacia adelante. Exactamente. En la ruta se mira hacia adelante, lo mismo que en la vida, se mira hacia adelante. Exactamente. Hacia atrás ya no se mira, jamás. Exactamente. Jamás se vuelve a mirar hacia atrás. Exactamente. La rodada ya quedó atrás. Exactamente. No importa que sea bajando, subiendo, en plano, como sea, siempre irá hacia adelante y así es la vida. Hay que darle para adelante.
anímense y a montar en bicicleta. Háganlo, les doy el consejo, lo del video. Si no les gusta la calle, entonces en la casa hagan un rinconcito que es muy fácil y construyan salud, empezando el cardio. Hermoso, ya usted puede respirar bien, se olvida incluso hasta de la gripa. Exactamente. Sí. Don Alfonso, muchísimas gracias por este segmento dedicado a la salud. Como lo vuelvo a decir, usted como mi embajador del tema de la salud en el podcast del Ciclista X, y me quedo con lanzo dos dichos que yo tengo. Roma no se hizo en un día, y lo más difícil es comenzar. Es lo más difícil, comenzar. Ya después de que comienzas, ya todo empieza a fluir. Sí, qué Muy bueno. bien. No te pierdas el próximo segmento de este podcast. Créeme, te lo aseguro. La edición de inteligencia del Ciclista X tiene unas fotos sorpresa, te van a sorprender, va a ser muy emotivo. Lo tendrás aquí en exclusiva en el podcast del Ciclista X. Don Alfonso, la edición de inteligencia del podcast del Ciclista X ha conseguido unas fotos muy exclusivas. Para el Ciclista X, este es el segmento de la autenticidad. Recuerda que en el podcast del Ciclista X se habla sobre ciclismo y mucho más. ¿Estás listo, don Alfonso? Listo. Muy bien, vamos con la foto número 1. Cuéntanos, don Alfonso. Bueno, esa foto, ahí está mi papá, que fue el que nos indujo prácticamente a hacer lo que somos hoy en día. Está mi hermano mayor a la parte izquierda, y bueno, esa foto me trasladó ¿Te vuelve a hacer? Sí, me devolvió, ponle usted, unos 35 años atrás, y fue mi primer visita después de estar aquí en este país, otra vez a mi tierra querida, a mi país hermoso, Colombia. Y yo nunca conté que iba a Colombia, que los iba a visitar. Fue sorpresa. Y fue sorpresa para ellos, y yo llegué con ese dueto, porque mi papá, amante de la música de los duetos, los boleritos, no le podían hacer falta. Y resulta que yo esa noche que llegué yo, ellos ya estaban, ellos los dos estaban hablando y se estaban tomando unos traguitos esa noche, y cuando yo golpeé, y entonces sonó la música, y la que abrió fue mi hermana por la ventana, y entonces ella creyó que le había llegado serenata a ella. Pero estaba feliz y ya no hallaba qué. Yo pienso que se empezó a peinar, pero nunca creyó, ella nunca me vio a mí. Y entonces ya cuando salió mi hermano, que es mi hermano mayor, ya fallecido también, y él fue el que me abrió, que abrió la ventana y por otro cuarto, en el segundo piso, y miró hacia abajo, y cuando me vio pega semejante grito. No, y bajó gritando, porque fue una sorpresa muy hermosa. Es algo que inolvidable, algo que nunca se me puede borrar. Y entonces afortunadamente me quedó esa foto. Afortunadamente, no sé cómo llegó a su cabina, pero afortunadamente quedó esa foto. Y algo muy hermoso, y el recuerdo de la memoria. Claro, y entonces ahí, por eso hay que ponerle más amor a la vida, porque están dos personas, dos maestros para mí, uno mi papá, mi hermano, que yo lo seguía, yo siendo mucho más joven, y entonces él era orgulloso llevándome a mí como su hermano. Yo estaba muy pequeño, él ya era mayor, y era orgulloso cuando me quería muchísimo, orgulloso cuando yo llegué, y yo igual de ellos. No puedo tener las palabras, tal vez las palabras más adecuadas para dirigirme a ellos. Y yo podía decir que era un prendedor para mi papá. Donde él estaba, yo allá llegaba. Yo me le volaba a mi mamá, pero yo tenía que estar con mi papá toda hora. Y de por sí yo lo extrañaba muchísimo. Y aún lo sigo extrañando después de que él falleció ya
ya casi alrededor de 30 Don años. Alfonso, ¿puedo decir que este momento en esta foto ha sido uno de los momentos más emotivos o felices de tu vida? Yo pienso que sí, porque fue un reencuentro. Eso fue un reencuentro. De por sí yo andaba solo y duré mucho tiempo andando solo. Y entonces llegar empezando a llegar a la tierra de nuevo, a la tierra que lo vio uno nacer, y llegar al pie de la familia. Ya incluso mi mamá ya había fallecido también, y entonces estar uno con ellos, pues son momentos muy inolvidables. Es algo súper, sí, y no se puede borrar. Es algo que lo recuerdo por el resto de mi vida, porque se convirtió en un momento muy agradable. Música esa noche, hablamos, reímos, e incluso el dueto que yo ya le había pagado, creo que por 2 horas, se quedó el resto de la noche con nosotros tocando. Y mi papá, como también tocaba, porque a mi papá también le gustaba la guitarra, entonces era un fanático de la guitarra, y los señores cantaban muy bien. Una noche inolvidable. Inolvidable. Le enviamos un saludo desde la cabina del Ciclista X a la familia Burgos, a toda tu familia, don Alfonso. Gracias. Sí, en especial a mi hermano Víctor Daney en La Belleza, que está como hermano mayor. Y aprovecho también a mandarle saludos a Didio, que es seguidor de su canal, a Miriam, a mi hermana, y a su esposo, que también a Camilo, que son seguidores suyos. No son ciclistas, les fascina el atletismo, pero son seguidores de su podcast. Yo sé que lo van a ver, o tan pronto tengan la oportunidad nos van a ver. Muchas gracias por el apoyo desde Santander, Colombia, 100% claro. Auténticos. Sí, y a Ramiro, pues Ramiro es seguidor suyo y seguidor de la bicicleta. Muy bien, don Alfonso, dice el dicho que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Aquí viene la imagen número 2. Esa es empezando, saludos a mi niña preciosa. A Melisa. A Melisa, sí. Y mi señora, que es el motor para mí de andar en la bicicleta. Ella sabe ella sabe prácticamente la dieta de las personas que montan bicicleta, porque ella es muy seguidora de los profesionales. Entonces saben lo que comen, tiene mucha visión sobre eso. Incluso Darío González siempre le decía a ella que no, y ella qué le da, qué es lo que le prepara, o cuáles son las cetonas que le está dando. Y entonces ella dice, no, yo no le doy nada, yo simplemente le doy comida, dice ella. y a mi hija preciosa, que en este momento ella sirve para la Fuerza Aérea. Entonces, mis saludos. No quiero llorar, dijo, porque realmente son mis 2 motores. Es el motor, son mis 2 motores, sí, y mi hija tiene la oportunidad de saber montar en bicicleta también, porque ella también participó en las rodadas antes. Ahorita no puede por estar en servicio, pero ya viene pronto también, viene pronto y dice que va a continuar con la vida de las 2 ruedas. Muy bien, un saludo muy especial a doña Patti, a la señora Patricia, a Melisa. Espero vernos en carretera, y claro que sí, aquí la vamos a tener, a que cuente su historia. Melisa, gracias por tu servicio en la Fuerza Aérea, un orgullo para todos los que sirven en las Fuerzas Armadas, activos, veteranos, reservas. Le envío un saludo especial a todo el personal de la Fuerza Aérea, especialmente a la base Al Udeid en Qatar. Allá estuvo el Ciclista X por 9 meses, controlando también. Qué bueno. Muy bien, don Alfonso, bueno. Muchas gracias por darnos esta autenticidad sobre tu familia en esta foto. Muy bien. La próxima imagen. Oh, ¿Qué significa esto para ti?
Bueno, empezando es mi niña preciosa, ella siempre le ha gustado, tal vez, cada vez que tiene la oportunidad de felicitarme, sea por el Día del Padre, sea por mis cumpleaños o algo, hace alusión a lo que yo hago. Y entonces eso me llena de orgullo, me llena a veces me llena de nostalgia cuando no la tengo al lado también. Y me encanta lo que ella hace. No necesita darme grandes cosas. Eso es lo más grande del mundo cuando recibo algo que es construido por ella misma, por sus manos. Entonces eso vale mucho más que ir a la tienda y comprar cantidad de cosas con dinero. Eso le sale del alma. Eso es lo que ella expresa. Que ella hizo, ella dibujó. Sí, ella las dibuja y me da cosas, me da las cositas así hechas por sus propias manos. Entonces me encanta. Incluso tengo detallitos que me ponía cuando estaba más chiquita. Me ponía entre el bolso cuando yo iba a sacar mi lonche. Entonces sacaba algún detallito de ella, papelitos o alguna cosa. Y mi espejo donde me peino está lleno de cositas que me pegaba. Entonces eso me alegra mucho porque tiene un gran corazón. Fuera de eso, una gran valentía para hacer las cosas. No, y está muy bien hecho, dibuja muy bien. Sí, tiene un talento. Sí, es un talento, le encanta hacer las cosas. Cualquier cumpleaños le encanta pegar en la pared cosas hechas por ella misma. Entonces, eso es algo muy agradable. Y fuera de eso, es una niña es una niña muy juiciosa. Y no puedo expresar mucho porque cada quien habla de lo mejor de sus hijos, pero en sí es el amor de mi vida. Muy bien, don Alfonso, muchas gracias por haber compartido estas tarjetas, que es algo muy especial de ti y es algo muy tuyo. Y gracias por en este podcast compartir esto tan hermoso, estos detalles. Estos son los pequeños grandes detalles que hacen una gran diferencia. Claro que sí, así lo siento yo, de verdad que sí. Muy bien, don Alfonso, muchas gracias. Vamos para la próxima. Ay. Ahí sí llegamos a donde los que ellos sí son ciclistas, digo. Yo soy solo un aficionado completo. Pero ellos sí, es mi hermano Ramiro, que le mando un gran saludo. Él sabe lo que lo aprecio, lo quiero. A Sergio, su hijo, otra gran persona. De por sí, son dos personas de verdad que muy nobles. Son más que familiares, son muy buenos amigos. Y entonces, saludo especial para los dos. Yo sé que no hay quien los siga en la montaña. Su vida personal también, son dos grandes profesionales. Y de verdad que muchas saludes, los extraño. Espero que junto con el Ciclista X y todo su combo podamos de pronto ir a una rodadita así como me ha invitado o nos ha invitado. A Sergio, ahí vamos a estar, vamos a entrenar muchísimo subiendo porque no nos puede dejar. Vamos a seguirles esa llanta. Claro que sí, yo tuve el gran honor, don Alfonso, de conocerlos. Rodamos en el lago, la pasamos muy bien. Muchas gracias por haberme dado la confianza de haberme presentado a su hermano, a su sobrino, fenomenales. Son fenómeno. Son grandes en todo, digo yo, porque tuvimos la fortuna de rodar en Las Vegas, en la Etapé, la que promueve el Tour de Francia. Y no, son dos grandes atletas, de verdad que sí, mi admiración para ellos y mi cariño también. Y primero Dios, con mucha salud y con mucha motivación, la idea es ojalá trasladarnos del código postal 7528 el próximo año a llegar a Colombia a hacer una rodada con ellos. Sí, hacer una épica de la que ellos quieran, si Dios permite, y les vamos a aceptar una invitación. Claro que sí, muy bien, un saludo muy especial. Muy bien, don Alfonso. Próxima imagen.
Oh, dos grandes personas. Ahí tengo a mi capo, a la mano izquierda, la persona que le tengo que agradecer realmente y de corazón, a don Darío González, que ojalá pueda estar aquí en su podcast, porque él sí tiene historia que contar. Historias fenomenales, historias para reír, historias para uno de verdad gozar con él. Y de verdad que es un maestro. Sí, mi agradecimiento a él, porque gracias a él estoy yo metido en este hermoso deporte que es el ciclismo. No me creo ciclista profesional, ni mucho menos, solo digo ciclista por andar en bicicleta. Y a la llanta maravillosa, que digo yo también. Es una persona como compañero, como amigo. No hay nada que quitarle. Es un tipo auténtico, un señor muy auténtico. Gracias por la oportunidad que me dio de conocerlo, de poder estar con él. Y de verdad que sí se está convirtiendo, digo porque es un corredor muy joven, un ciclista muy joven, y con un ánimo que no tiene cualquiera. Ese ánimo que tiene él para todo, ¿no? Sí, y agradeciéndole más que todo por su amistad, por lo sincero y por su llanta maravillosa, porque también cuando dice rodar tiene mucha fuerza. Es un señor con mucha fuerza. Exactamente, aquí desde el podcast del Ciclista X a don Darío González, un saludo muy especial. Y a don Jorge Rico. Y a mi gran amigo Jorge Rico. Sí. Ya tenemos historias con Jorge desde el génesis, desde cuando le comenté sobre este podcast. Siempre fue el apoyo ha sido un apoyo incondicional. Y la anécdota tan bonita con él, cortándole un poquito, la anécdota bonita para conocerlos, porque íbamos vestidos de Colombia ese día y no éramos ni conocidos, pero tiene una familia hermosa, su niña en ese tiempo por ahí unos 13 años, y que me causó cuidado, y ojalá algún día la podamos contar también. Pero una partecita era que ella estaba grabando, hacía prácticamente el trabajo que hace hoy en día Ciclista X ese día, y entonces tiene una facilidad de expresión enorme esa niña. Y felicitaciones a Jorge por tener esa familia hermosa, y un saludo a la niña de él también, muy especial, porque eso me causó mucho cuidado. ¿Cómo llama? Me causó algo... Impresión. Y no se me puede olvidar. Y ese hermoso saludo que me hizo que yo diera en su micrófono, entonces eso nunca se me olvida. Es algo bonito, es otra anécdota. Ojalá algún día la contemos también. Claro que sí, es lo que quedan esos buenos recuerdos, esas buenas memorias, esas personas que uno conoce en carretera, que cuando se bajan de la bicicleta quiere uno ir a charlar con esas personas. Sí, Está muchas. Jorge Rico, que tiene una sonrisa, una autenticidad. Está Jesse de las Águilas. Víctor y su señora, que es una pareja excepcional en carretera, como amigos. La señora de él, John Mari, es una verdadera atleta también, porque ella camina con los hombres al mismo ritmo. Entonces dice no, y sobre todo ¿cómo le digo yo? Lo auténticos, lo amistosos. Son dos personas muy agradables, y se siente uno a gusto cuando uno habla con ellos, cuando comparte un ratico con ellos. Les mando un saludo muy especial a Víctor Cardona, a Luis Mario Holguín, a Ciclista X. Está trabajando con ellos un proyecto muy especial, y una sorpresa se viene una sorpresa en este podcast. Bueno. Qué bueno. Muy bien, don Alfonso, muchas gracias por este segmento. Realmente es uno de los segmentos que yo más disfruto, porque en el podcast de Ciclista X se habla de ciclismo y mucho más. Gracias a usted por la sorpresa, de verdad que es una sorpresa muy hermosa tener estas fotografías y poder yo recordar esos grandes momentos. Claro que sí, don Alfonso. No te vayas, en el próximo segmento don Alfonso cerrará el podcast número 7 con un mensaje final. No te lo pierdas. Aprovecha y súbele un puntico al entrenamiento en el rodillo. De regreso al podcast de don Alfonso,
Vamos al último segmento, don Alfonso. Vamos a cerrar tu podcast número 7. Me encanta el número 7. Don Alfonso, ¿qué te falta en el ciclismo? ¿Qué te falta cumplir? ¿Qué quieres cumplir? Bueno, contando con el número 7, que es el número último de la semana, el número de suerte. Y tal vez que me falte, no, sino me gustaría cumplir metas. Me faltaría de pronto una rodadita con mi hermano en Colombia. Muy bien. Sería estupendo. No diría para terminar, sino para continuar, porque recuerde que el vicio es muy difícil de dejarlo. Y ese vicio, hasta que nos bote de la bicicleta, hay que dejarlo. Entonces sería una meta por cumplir. Y yo diría que si Ciclista X nos acompañara a Colombia, nos pusiéramos de acuerdo y tener el Ciclista X allá, sería fenomenal, sería increíble, porque, bueno, empezando, yo estoy allá con mi familia, la invitación de mi hermano Ramiro, él ha esperado que yo vaya y ruede. Empezando, cuando yo me vine, él sabía que yo no rodaba bicicleta. Después tuvimos la fortuna de caminar acá, entonces poderlo acompañar en una rodada, en una mítica de esas, un alto allá, el Alto de Letras, la subida allá a San Miguel. Él tiene muchos, incluso este fin de semana tiene una rodada muy hermosa que estuvimos hablando, y ojalá deseándole a él que buenos éxitos. Yo sé que tiene las piernas suficientes para eso. Que les vaya muy bien. Sí, que les vaya. Y a Sergio. Una historia. Sergio. Y bueno, yo he hablado con él también sobre eso. Le dije también que usted le está debiendo la historia a él. Pero aquí lo estamos recordando. Y ese sería una de las metas mías para poner algo más sobre la vida del ciclismo mío. Muy bien, de hecho, muchas gracias, don Alfonso, por la invitación. Primero Dios, el próximo año ir a Colombia a rodar. Ojalá más personas se animen. A ver si llevamos el pelotón del Ciclista X, que nos vamos a Colombia a rodar, a hacer unas épicas. Sobre todo, bueno, es muy difícil, porque la que va a hacer mi hermano este fin de semana, a mí me gustaría hacerla, pero las pendientes que tiene, por ejemplo, él va a esa de Sueva, creo que se llama, y son 164 kilómetros, y él me decía que de los cuales son como 44 kilómetros subiendo. Entonces necesitaríamos entrenar lo suficiente para poder andar al pie de ellos, pero yo sé que se puede. Claro, o ustedes pueden. Yo pienso que yo soy el más malito de todos. Claro que no. Pero regularse, bajarle 1 o 2 puntos y sí, siempre digo yo eso. Regúlese, porque sí, así se puede. Y continuar con esto. Es mi vida hoy en día. Aprendí a tener disciplina para estar en esto y cumplir con eso, según la pregunta suya, cumplir con hacer una de las míticas en Colombia. Con eso tengo, muy bien. Y sería muy feliz haciendo eso. Espero ser parte de esa empresa, de ese proyecto, y ser testigo de ese encuentro emotivo con Ramiro, los hermanos rodando en una de estas. Y de paso tenemos que enredar a don Jorge Rico, que tiene que estar en eso. Son usted y don Jorge Rico, que son especialistas subiendo. Yo me encargo de llevarlos en el plan. Muy bien, a ver si me animo. Quiero plantar una semillita para invitar a una gran amiga a Colombia, para que conozca Colombia y para que rodemos. Claro que sí, claro. Muy que bien. Sí. Don Alfonso, si tuvieras que dejar un último mensaje a través del ciclismo, ¿cuál sería? Bueno, ese es muy importante, el mensaje a través del ciclismo. Yo pienso que si la gente se anima tal vez a seguir este deporte, o este hobby, lo pueden tomar como hobby también. Entonces,
se puede, porque es que el tiempo es muy, el tiempo la gente, la mayor parte se queja que es que no me queda tiempo, que sí me gustaría hacerlo, pero no me queda tiempo. Después de que está uno sobre las dos ruedas, la bicicleta hace que uno la quiera, es el mismo tiempo que uno le dedica a la familia, ese mismo tiempo lo dedica, es parte de la familia. Esa bicicleta se vuelve parte de uno. Y entonces ya se hace como si no fuera un tiempo extra, sino ya le hace uno tiempo a la familia, le hace tiempo a la bicicleta y para la vida social también queda tiempo. De por sí, el mensaje más hermoso es porque en la bicicleta se encuentran unos amigos que no los encuentra uno en ningún otro lado. Son totalmente ordenados, gente muy amable, gente muy, muy cordial. Y yo creo que usted es testigo de eso. Hay grupos muy hermosos a los cuales yo le mando saludos, grupos muy bien montados. Y ellos hablan lo mismo, tienen tiempo para todo, tal vez tienen mucho más tiempo que uno mismo, porque ellos tienen tiempo para rodar todos los días. Entre ellos está los Despacitos, gente muy, muy amable. Grupo muy unidos. En todos los podcasts lo hemos dicho. Claro, y uno de los mejores que son las Águilas, que usted sabe que ese uniforme azul se ve y lo ordenados que son. Al señor Vela, que le digo yo, a don Martín Vela, que es una persona de verdad muy, muy amable, es un caballero, de por sí usted no tiene, ahí sí como dicen, no tiene presa mala. A Jesse en las Águilas, y no los puedo nombrar a todos porque si no se me ponen medio celosones, pero de verdad que por ejemplo Jesse es una persona sí, es un fenómeno, porque es que es un buen ciclista, una buena persona, dirige muy bien el grupo, entonces de por sí es demasiado bueno en la bicicleta. Y personas como ellos, que son muy amables, y eso solo los encuentra uno en el ciclismo. Entonces la persona que se quiera acercar a montar bicicleta va a encontrar por el camino casi todas las cosas son buenas. Lo único que es malo es cuando uno no saca su tiempo para hacer las cosas mejor y poder rodar al pie de todos esos amigos. Entonces, para poderlo seguir, entonces se necesita la disciplina de uno también. Lo vuelve a uno disciplinado, lo vuelve a uno totalmente, tal vez lo transforme en otra persona. Claro que sí, don Alfonso, muchas gracias por ese mensaje. Siempre digo, declaraciones fuertes y de peso he escuchado aquí en estos podcasts. Gracias a Dios, podcast número 7 va a ser una realidad y me siento muy halagado, me siento muy contento de 7 invitados que he tenido en este podcast, que lo hemos logrado y lo seguimos logrando. Don Alfonso, ¿algún saludo especial que quieras enviar a través de este medio? El micrófono es tuyo. Hey, gracias, volvemos otra vez. Tengo muchas personas que les quisiera, tal vez las quisiera enumerar a todas, pero llenaríamos mucho espacio. Pero en especial yo, a mi familia, a Víctor Daney en La Belleza, a mi hermano Ramiro, a mi hermano Didio, a mi hermana, a José, fieles seguidores suyos de su podcast. Muchas gracias. Y personas que se han quedado tal vez que hemos rodado a Mauricio López en Las Vegas, que hicimos esa carrera en Las Vegas, a Ricardo Cortés de Los Ángeles. Saludos muy especiales, esperamos de pronto que hagan contacto con el podcast del Ciclista X. Les voy a encargar de mandarles el link. Y gente que marca el camino. Mi gente en Neiva, a muchas personas, a don César Duarte, que es un fiel seguidor suyo, a pesar de que él no monta bicicleta. Es un fiel seguidor suyo a César Duarte, sí, le encanta. Y es una persona que está puesto para darle like a su podcast todo el tiempo y le encanta escucharnos. Y fuera de eso es un gran amigo. Y bueno, ya nombré a don Darío, a su hija, a Janet, que es una persona de verdad que muy, muy agradable, una buena señora, un buen ejemplo de vida.
Eh, a la señora Nelly, a la esposa de don Darío, que son personas de verdad que los tengo en cuenta, que son los que me impulsaron a esas hermosas rodadas Los promotores. sí, claro, y esas rodadas del Alacrán que me falta, de pronto por ahí salen fotos, tengo esas rodadas allá que era con medalla, con detalles, con comida, con bebida, con todo. Eran, mejor dicho, son inolvidables. Y grandes personas, a don Jorge, al papá de Oscar, también una gran persona, y que nos acompaña en la rodada, sobre todo cuando vamos a la de Greenville, pasamos momentos muy agradables. Siempre decimos, tenemos que tomarnos una para poder mojar palabra. Y son detalles que van quedando por el camino. Y a toda mi gente en Colombia, que son fieles seguidores, a todos los que puedan ver el podcast del 4.29 Ciclista X, y todos esos seguidores que los mismos amigos que están, que les pasen el link para que se suscriban y vean esas historias hermosas de todos estos seguidores suyos. De los rodantes. Y de todos estos historias. rodantes, y gracias a usted de verdad por invitarnos y dejarnos expresar, porque no hay otro medio mejor que el suyo, porque la mayor parte de los medios se dedican a la gente profesional. Para mí este es el podcast del pueblo. Y nosotros somos personas común y corriente que amamos el ciclismo, pero no somos competitivos. Dentro de nosotros usted ya ha presentado gente competitiva, mis respetos para los competitivos porque ya son de otro nivel. Y muchas saludes a toda la gente que nos escucha. No le puedo nombrar a todos porque sería imposible. Claro que pero sabe que hay mucha gente que los quiero, que no son parte del ciclismo, y los quiero también, son parte de las amistades, entonces también muchos saludos para ellos. Muy bien, muy bien. El Ciclista X, como siempre, aprovecha este espacio para enviarle un saludo muy especial al Faro de Luz del Ciclista X, una persona fenomenal que alumbró el camino del Ciclista X en el momento más difícil de su rodada. Un saludo muy especial. Aprovecho para enviarle un saludo muy especial a los grupos de ciclismo del norte de Texas, al grupo de las ciclistas mexicanas, los Despacitos, las Águilas, un fenómeno, los jinetes. Conocí a varios de los jinetes en la Rueda del Cáncer, fenomenales. Un saludo a la gente del equipo Paragon, un saludo al equipo de Parks Law Firm, de mi gran amiga Mari Díaz, espero verte pronto en carretera. Y por último le voy a dar un saludo muy especial en el podcast número 7 a Alma García y Mariana Ojeda de la calle 12. Es un restaurante muy muy bueno, lo recomiendo, está en el área de Lakewood, en la Skillman con la Abrams, si no estoy mal. Allá estaremos. Fenomenal, un restaurante fenomenal, me trataron muy bien, nos trataron muy bien, el Ciclista X fue muy bien, así como usted andaba bien acompañado, don Alfonso, el Ciclista X estuvo también muy bien acompañado, una compañía fenomenal. Qué bueno. Espero se vuelva a repetir y nada, un saludo muy especial a esa persona que me acompañó ese día a la calle 2, espero se repita. Don Alfonso, hoy el Ciclista X cierra el podcast número 7 con el corazón lleno de gratitud. Gracias, don Alfonso, por compartir con nosotros tu historia, tu pasión y ese espíritu de un colombiano auténtico que pedalea con fuerza, alegría y humildad en cada milla. Don Alfonso, tu historia ciclística nos recuerda que el ciclismo no solo se trata de llegar primero, sino de mantenerse firme, sin rendirse, aun cuando la montaña parece interminable. De igual manera, tu historia inspira a seguir rodando con propósito, con fe y con esa sonrisa que solo nace cuando se ama lo que se hace. Gracias, don Alfonso, y que sigan las buenas rodadas. Lo tuviste en exclusiva en el podcast del Ciclista X. Nos vemos en carretera y recuerda que en el podcast del Ciclista X tú tienes el control. No, yo tengo el control. Let's go.